Hola, muy buen día. Déjenme presentarme. Mi nombre es Gustavo Salgado. Estoy dentro de la Universidad de AXA y les doy una cordial bienvenida a esta plática sobre embarcaciones menores de placer. Así que comenzamos. Primero, ¿cuáles son los bienes que vamos a asegurar en esta póliza? Recuerden que son seguros de embarcaciones menores de placer, por lo tanto, los bienes cubiertos tienen que ser primero de uso recreativo o de turismo. El uso de estas embarcaciones menores de placer tiene que ser uso exclusivamente de recreativo o de turismo. Por lo tanto, vamos a asegurar tanto embarcaciones menores de placer, repito, de uso turístico, de descanso o de placer o de recreativo. Son los bienes que vamos a asegurar. Te dice, se amparan embarcaciones propiedad del asegurado o de terceros y por los que legalmente sea responsable como son recreativos, turísticos, descanso y de placer. ¿Qué bienes no vamos a asegurar? Algunos bienes que no van a estar protegidos bajo esta póliza son las bananas acuáticas, triciclos acuáticos, lanchas de pedales, cruceros turísticos, sí, pues estas ya son buques, ¿verdad? Casa de barco y la carga de transporte de embarcaciones. Continuamos con los bienes excluidos, también los kayak, botes o balsas inflables, los combustibles, lubricantes o medios refrigerantes, herramientas o tubos de perforación, llantas, cables de acero que no sean de la embarcación y daños a elementos de arrastre o de fondeo. Estos serían bienes que no van a estar cubiertos dentro de este seguro de embarcaciones menores de placer. Descripción de esta cobertura. Esta póliza está dividida en dos coberturas básicas. La primera, vamos a proteger el casco de la embarcación. Recuerden que el casco es como fuera la panza de la embarcación. Y también vamos a extender como cobertura básica la responsabilidad civil o los daños que podemos ocasionar con la embarcación menor, ¿verdad? A terceras personas. Recuerden que esta cobertura de responsabilidad civil también se conoce como protección e indemnización. Vamos a comenzar primero con el casco, ¿verdad? Como cobertura básica, el casco. Decíamos que este casco va a estar amparado o cubierto contra toda pérdida total, real e implícita de la embarcación mientras se encuentren en tierra y no esté siendo trasladado y causado por... A ver, quiero aclarar aquí. Pérdida total, real e implícita. La pérdida total real es cuando el daño a la embarcación rebasa las 3/4 partes del valor de la embarcación. Repito, la pérdida total real es cuando la embarcación tiene un daño y ese daño supera las 3/4 partes del valor de la embarcación, se considera que es una pérdida total real. Y una pérdida implícita es cuando el daño no rebasa las 3/4 partes del valor de la embarcación, pero por ese daño ya es una pérdida total porque no queda bien, ya no queda segura la embarcación. Repito, aunque el daño no rebase las 3/4 partes del valor de la embarcación, pero esa embarcación por el daño que tuvo es inservible, también se considera con una pérdida total implícita. Ahora, estas embarcaciones las podemos asegurar ya sea en tierra o sobre el agua. Cuando es en tierra, vamos a cubrir la embarcación contra todo daño o pérdida ocasionado por un huracán, un viento tempestuoso, granizo, nieve, helada, por incendio, rayo, explosión, por terremoto y o erupción volcánica, anegación por mal tiempo, caída de aviones o partes de ellas, ¿verdad? También vamos a cubrir la pérdida total real e implícita de la embarcación cuando está sobre el agua, ya sea en ríos, lagos, canales, lagunas, diques, presas, dársenas y viaductos como consecuencia de los riesgos que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, sobre el agua también esta embarcación va a estar cubierta contra todo daño o pérdida ocasionado por encallamiento o varadura, hundimiento, colisión de la embarcación, por entradas al agua, ¿verdad?
o cuando se saca o entra la embarcación al río, lago, presa, canal o mar, durante ese proceso también va a estar cubierto. Lanchas en cuna o calzo también va a estar cubierta por los daños por echazón, por peligro, por piratería, por robo total de la embarcación, gastos de salvamento, y para estos gastos de salvamento, AXA les va a dar en forma adicional un 20%, ¿verdad? Sin rebasar $65, ¿verdad? Ese es lo máximo que se otorga para los gastos de salvamento. También queda cubierto los gastos de remoción de restos, que también AXA en forma adicional para estos gastos de remoción es del 25% de la suma segura de la embarcación. Cuando una embarcación sale dañada por un encallamiento, ¿verdad? Una varadura y se tiene que sacar de ahí, se requiere de alguna grúa, de algún equipo de contratista para sacarlo. Esos son los gastos de remoción de restos. Pero recuerden que tiene que haber un daño material a la embarcación por algún riesgo contratado. Las indemnizaciones, ¿cómo se van a indemnizar estas embarcaciones menores de placer? Y te dice, en caso de siniestro que sea pérdida total real o implícita, el importe se pagará a valor real. Recuerden que el valor real es el valor del bien al momento del siniestro menos su depreciación. Te dice, excepto las coberturas de gastos de salvamento, remolque o auxilio, donde AXA cubrirá, decíamos, para estos gastos con un sublímite del 20% de la suma asegurada que tengas contratada en esta cobertura de embarcaciones sin exceder $65 por hora. Estos son para los gastos de salvamento. Y para los gastos de remoción de restos, ¿verdad? También AXA pagará hasta un sublímite del 25% adicional a la suma asegurada de la embarcación menor de placer, ¿verdad? Siempre y cuando la autoridad dé órdenes de esa remoción de restos. Ahora, como coberturas adicionales al casco, también tenemos la avería particular. ¿Y qué es una avería particular? Una avería particular es un daño parcial a la embarcación por algunos de los riesgos contratados, pero recuerden, es una pérdida parcial porque recuerden que la cobertura básica es la pérdida total real e implícita. Entonces, si quieres cubrir también los daños parciales a la embarcación, necesitas contratar esta cobertura de avería particular, claro, cubriendo una prima adicional. Esta avería particular, decíamos, o daño parcial a la embarcación también va a estar cubierto contra los riesgos que mencionamos en la cobertura básica, como es el huracán, vientos tempestuosos, incendio, rayo, explosión, terremoto y erupción volcánica, anegación por mal tiempo, caída de aviones u objetos caídos de ellos, encallamiento, varadura, hundimiento, colisión de la embarcación, echazón por peligro y piratería, que son los riesgos por los cuales también cubrimos en forma básica a la embarcación. Otra cobertura opcional y que también tienen que pagar un costo por esta cobertura es arrastre de la embarcación por tierra. Decíamos que también la embarcación la podemos cubrir cuando está en tierra y se le conoce como arrastre de la embarcación por tierra. Aquí AXA va a cubrir la pérdida total, real e implícita de la embarcación durante su transportación terrestre, ya sea de su casa al río, lago, presa o de regreso, ¿verdad? Y los riesgos que va a estar cubierto en tierra son los mismos que vimos como cobertura básica. Incendio, rayo, explosión, huracán, vientos tempestuosos, marejada, maremotos, terremoto y erupción volcánica, caída de aviones o objetos caídos de ellos, por colisión o volcadura del vehículo que está transportando esta embarcación, también maniobras de carga y descarga, robo total de la embarcación. Son los riesgos por los cuales va a estar cubierto la embarcación en tierra durante su traslado. También, si no contrataron el remolque o el dolly donde van a llevar la embarcación, esta embarcación menor, también podemos asegurar por convenio expreso los daños al remolque terrestre, decíamos que va a llevar la embarcación. Recuerden que estos remolques también se pueden asegurar en la póliza de autos, pero si el remolque no lo aseguraste en tu póliza de autos, en el seguro de embarcaciones menores de placer, también podemos asegurar este remolque
repito, contra los mismos riesgos que vimos en tierra, ¿verdad? Incendio, rayo, explosión, colisión y volcadura del vehículo transportador, caída de naves aéreas o objetos caídos de ellos, etcétera. También otra cobertura adicional y con costo adicional podemos contratar la cobertura de huelgas y alborotos populares, donde estamos cubriendo los daños a la embarcación menor de placer ocasionados por huelguistas, manifestantes, alborotos populares, ¿verdad? Personas malintencionadas, ¿verdad? Que le lleguen a causar a la embarcación. Seguimos con las coberturas opcionales y repito, también tienen un costo adicional. Daños o pérdidas a efectos personales y deportivos, sí, de los tripulantes de esa embarcación menor de placer. Si ustedes contratan esta cobertura opcional, vamos a cubrir los daños a consecuencia, ¿verdad? De pérdidas o efectos personales y deportivos como cámaras fotográficas, cámaras de video, cámaras submarinas, equipos de pesca o deportivas, equipos de buceo, tablas de surf, esquí o similares, ¿verdad? Son equipos o objetos personales o deportivos que también los podemos asegurar por convenio expreso. Repito, hay que solicitarlo y tiene un costo adicional. Otra cobertura opcional dentro de esta cobertura de embarcaciones menores de placer son daños a equipos electrónicos de comunicación, navegación y otros adaptados, pero temporalmente. Ahorita vamos a ver que estos equipos electrónicos o de comunicación de navegación te los voy a cubrir en forma temporal o en forma permanente. O la primera es temporal, en la cual, repito, nuestros asegurados podrán contratar esta cobertura con un costo adicional y AXA cubrirá los equipos adaptados en forma temporal y adicional a las instalaciones del fabricante de la embarcación. Algunos ejemplos de estos equipos de comunicación, ¿verdad? O electrónicos temporales puede ser un sistema de GPS, un radar, una brújula, un radio de comunicación, repito, cuando se instalen en forma temporal. Ahora, ¿contra qué riesgos? Bueno, contra los mismos riesgos que ya vimos de la cobertura básica de la embarcación. También en forma adicional decíamos, vamos a cubrir los daños a equipos electrónicos y de comunicación, de navegación y otros adaptados, pero ahora permanentemente. Es como si fuera el equipo especial del auto. Estos son el equipo electrónico, comunicación, navegación y otros adaptados permanentemente. Repito que son adaptados permanentemente después de haber salido de fábrica, en la cual se tiene que solicitar esta cobertura con un costo adicional y AXA cubrirá estos equipos, ¿verdad? En forma permanente, como son también sistemas de GPS, radares, radios de comunicación y brújula. Pero repito, es cuando estos equipos electrónicos o de navegación ya se van a adaptar a la embarcación menor en forma permanente. Y también van a estar cubiertos contra los mismos riesgos cubiertos que estamos cubriendo los daños al casco de la embarcación menor de placer. Otra cobertura adicional o opcional es el abordaje, ¿sí? El abordaje, repito, hay que solicitarlo, también es una cobertura opcional o adicional y tiene un costo adicional, en la cual AXA va a cubrir los daños que cause a navíos a consecuencia del abordaje, entendiéndose esto como choques de dos embarcaciones. El abordaje es una colisión de dos embarcaciones. Repito, el abordaje es un choque de la colisión de dos embarcaciones. A eso se le conoce como abordaje. Después también otra cobertura adicional vamos a ofrecerle a los tripulantes de la embarcación. Repito, es una cobertura adicional, hay que solicitarla, tiene un costo adicional y son los gastos médicos y accidentes corporales a ocupantes, en la cual AXA va a cubrir a los pasajeros o tripulantes mientras se encuentren dentro de la embarcación menores de placer, abordando o saliendo de esta y sea a consecuencia de un accidente de la actividad de la embarcación.
O sea, estos tripulantes, ¿verdad? O pasajeros de la embarcación menor van a estar cubiertos, ¿verdad? Desde que abordan la embarcación durante toda la estancia del paseo, ¿verdad? De esta embarcación hasta su salida de la embarcación, ¿verdad? Esa es la vigencia. ¿Qué tipo de gastos médicos vamos a cubrir si tienen un accidente los tripulantes de la embarcación? Bueno, servicio médico o quirúrgico, servicios de hospitalización, pago de medicamentos, ambulancia, enfermeras, o el tratamiento de alguna pérdida orgánica. Esta cobertura ampara hasta el número máximo de ocupantes autorizadas por la embarcación. Recuerden que estas embarcaciones tienen un certificado de matrícula. En ese certificado de matrícula te dice cuántos tripulantes como máximo deben de llevar. Y esta cobertura solamente va a cubrir hasta ese número máximo que indique ese certificado de matrícula. Ahora, se va a considerar como accidente corporal como todo acontecimiento proveniente de una causa súbita, fortuita, violenta, por una causa externa, ¿verdad? Que le provoque una lesión corporal o inclusive la muerte a esos pasajeros o tripulantes y también que ocurra el fallecimiento de esos tripulantes dentro de los primeros 90 días a partir del accidente. Todas las lesiones corporales sufridas por una persona en un accidente se consideran como un solo evento. Ahora, esas son las coberturas adicionales que se contratan dentro de la cobertura básica del casco de la embarcación. Decíamos que también otra cobertura básica es la responsabilidad civil o también se le conoce como protección e indemnización. Es cobertura básica y está incluida, en la cual esta cobertura de responsabilidad civil o protección e indemnización vamos a cubrir, ¿verdad? Todos los daños que se le cause a terceras personas ocasionadas por el uso de la embarcación asegurada. Y AXA va a responder conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil objetiva o extra o contractual vigente por hechos u omisiones no dolosas ocurridas durante la vigencia de la póliza, ¿verdad? Entonces, repito, vamos a cubrir los daños que puede ocasionar la embarcación menor de placer durante su uso, ¿sí? En forma culposa, mas no dolosa, o sea, tiene que ser en forma accidental y que el daño a terceros con la embarcación sea también dentro de la vigencia de la póliza. ¿Sale? Esa es la responsabilidad civil. Ahora, dentro de esta cobertura de responsabilidad civil, también hay coberturas que van incluidas, como son los gastos de cuarentena, ¿sí? Ya está incluida, forma parte de la cobertura básica. En esta cobertura de gastos de cuarentena, dentro de tu cobertura de responsabilidad civil de la embarcación menor, vamos a amparar los gastos resultantes de brotes de peste o cualquier otra enfermedad contagiosa, asimismo los gastos para desinfectar la embarcación o personas a bordo o por cuarentena. Si en esa embarcación no pueden salir, por ejemplo, porque hay COVID y no los pueden sacar, ¿verdad? Que llegó a ocurrir eso. Vamos a cubrir el brote de enfermedades contagiosas cuando estaban dentro de esa embarcación menor y cuando ya salen vamos a pagar los gastos de desinfectar esa embarcación y también personas a bordo o en cuarentena. No vamos a amparar los sueldos y provisiones de la tripulación o los pasajeros. También vamos a cubrir en forma básica los gastos de desviación de la embarcación. Esto entra dentro de la cobertura también de responsabilidad civil de la embarcación o protección e indemnización. Te dice esta cobertura que se van a amparar lo que se hagan con el fin de la desviación de la embarcación con el fin de llevar a tierra ocupantes lesionados o enfermos. Recuerden que esta desviación es en forma involuntaria, que se tiene que hacer porque algún tripulante está enfermo o está lesionado y se tiene que llevar al puerto más cercano, ¿verdad? Para su tratamiento médico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos cubriendo? Bueno, los lesionados o enfermos y todo el abastecimiento
provisiones o consumos porque hay una desviación y a lo mejor se van a requerir más alimentos, esos alimentos se van a cubrir. Así como los gastos de que se tiene que pagar a puertos, cuando entra una embarcación que no era la donde tiene que llegar, tiene que pagar por el uso de ese puerto, abastecimiento y provisiones consumidas, que ya lo mencionamos. También se está cubierto dentro de la cobertura básica de RC o de protección o indemnización de la embarcación son los gastos de repatriación. Te dice que se amparan los gastos necesarios para la repatriación de cualquier miembro de la tripulación de la embarcación asegurada por obligación legal, incluyendo los sueldos pagaderos durante el periodo de desempleo debido a un naufragio o pérdida del barco, ¿verdad? Si uno de los tripulantes fallece, ¿verdad? Por alguno de los daños materiales a la embarcación menor, también se va a cubrir los gastos de repatriación, que incluye los gastos de repatriación, pues los gastos necesarios para llevar ese cuerpo a su lugar de origen. Se excluyen los gastos por la terminación de convenios por consentimiento mutuo o por la venta de la embarcación. Otra cobertura que también están dentro de la cobertura básica es la RC abordaje. Recuerden que el abordaje es una colisión con otra embarcación. Entonces vamos a amparar con esta cobertura los daños ocasionados por abordaje o choque, ¿verdad? O colisión a otras embarcaciones mientras se encuentren en navegación o por los cuales deba de responder hasta la suma sea contratada. O sea, si la embarcación menor de placer le causa un daño en forma accidental a otra embarcación por una colisión que se conoce como abordaje, ese daño lo vamos a cubrir en forma básica. Ahora, si ambas embarcaciones resultan culpables, se indemniza bajo el concepto de responsabilidades recíprocas. En autos se le conoce como golpe por golpe, o sea, cada quien se queda con su golpe, ¿verdad? Si hay embarcaciones que tienen una colisión, ¿verdad? Un abordaje y este, eh, resultan culpables ambas, entonces aquí se le conoce el concepto que se le conoce son responsabilidades recíprocas, o sea que cada quien se queda con su golpe, ¿verdad? Porque ambas tuvieron responsabilidad en ese abordaje. Cuando las embarcaciones pertenezcan total o parcialmente al mismo asegurado y si ambas tienen asegurada esta cobertura, operan en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Como no son daño, no son entre ellos terceros, cada cobertura se paga como daño en la embarcación y tan tan. ¿Sí? No funciona la cobertura de RC porque si son dos embarcaciones que son del mismo dueño, entonces no funciona la cobertura de RC. Pero ahí se paga el daño a las dos embarcaciones como daños materiales al casco. Otra cobertura adicional es daños a diques, muelles o cualquier objeto fijo o portátil. Aquí también vamos a amparar los daños que la embarcación menor de placer le cause a diques, embarcaderos, puertos, puentes, malecones, boyas, faros, escoleras estructurales, fanales, cables o cualquier objeto fijo o portátil, ¿verdad? Si la embarcación le llega a causar un daño a una boya, a un faro flotante, a un puerto, a un puente, con esta cobertura lo vamos a cubrir y repito, son coberturas básicas. Está también la remoción de escombros. Recuerden que la cobertura de remoción de escombros que vimos dentro de la cobertura del casco es cuando la embarcación sale dañada por una varadura, un encallamiento y la autoridad le dice que lo tienen que remover, lo tienen que sacar. Eso cubrimos en daños materiales. Bueno, aquí es cuando la embarcación le causa un daño a un tercero y a esa embarcación tercero también se tiene que remover, no dejarlo ahí. Y si se requiere una grúa, si se requiere algún equipo de contratista para sacarlo del agua, eso se va a cubrir. Se amparan los gastos para retirar o destruir los restos de la embarcación de un tercero cuando fue afectado por una embarcación menor de placer asegurada. ¿Sale? Entonces cubrimos la remoción de escombros o retirar restos de embarcaciones por daños a terceros. También está incluido en forma básica dentro de esta cobertura DRC de embarcación menor los gastos
judiciales, ¿sí? Si se requiere los gastos para el pago de honorarios de un abogado, pago de fianzas, ¿verdad? Todos esos gastos o costas, ¿verdad? Van a estar cubiertos también dentro de tu cobertura de RC, ¿sale? Entonces también cubrimos los gastos de defensa. Ahora, dentro de esta cobertura de responsabilidad civil o protección e indemnización, también se pueden contratar coberturas opcionales. Recuerden que lo que acabamos de ver son coberturas básicas dentro de la responsabilidad civil o protección e indemnización. Estas coberturas opcionales son: se amparan los daños a terceros ocasionados a esquiadores, surfistas u usuarios de motos acuáticos derivadas de la práctica de esquí acuático, acuaplaneo o cualquier otro deporte similar en donde se remolque a personas u objetos con la embarcación asegurada. O sea, si la embarcación menor es la que está jalando, ¿verdad? Al surfista, ¿verdad? Está jalando al esquí acuático, también va a estar cubierto los daños que le pasen a esas personas, siempre y cuando la embarcación asegurada lo esté jalando. Y bueno, con esto terminamos nuestra plática de embarcaciones menores de placer. Mi nombre es Gustavo Salgado y sigo a sus órdenes. Hasta la próxima. Gracias.